Quiero hablar hoy sobre un tema importante que tiene que ver con la intercesión. Amén. ¿Con la qué? Interceder. ¿Cómo interceder con eficiencia, con eficacia? ¿Cómo interceder mejor en este tiempo? Reconociendo que la intercesión es algo muy poderoso. Amén. Que la intercesión es un arma poderosa. Puede decirse que es la actividad más influyente que todos los que estamos aquí podemos hacer. La tarea más influyente, más importante que usted puede hacer es orar por otra persona, es orar y más por la gente que tanto amamos. A veces creemos que lo mejor siempre es la plata para ellos, que tengan la provisión, que tengan la sanidad, que tengan muchas cosas, pero lo más grande que usted puede hacer por ellos es orar. La tarea más noble, pero también más poderosa que usted puede hacer por un hijo es orar. Amén. Y hoy vamos a recibir 3 enseñanzas sobre eso, 3 sugerencias que nos da la palabra frente a esto de interceder con eficacia. Pero antes de eso quiero dejarle eso. Necesitamos aprender a tener una vida de oración. Amén. ¿Una vida de qué? Esta es una de las áreas que más fallamos como iglesia. Por eso nuestra adoración a veces tiene su declive, tiene su debilidad. Y es por la falta de oración. Necesitamos entender que la oración es un factor determinante en nuestra vida. ¿Es un factor qué? Determinante. Dígale al que está a su lado, la oración es muy importante para tu vida. Para muchos la oración es perder tiempo. No, la oración es ahorrar tiempo. Amén. La oración es omnipotente. La oración es omnipresente. La oración es omnisciente. Es la tarea más importante que usted y yo podemos hacer. Por eso debemos valorar el poder de la oración. Debemos de no subestimarla. Porque Dios no hace nada en el ministerio ni en nuestras vidas a menos, hermano, de que nosotros tengamos una vida de oración. Entiéndalo eso. La oración es la forma en que usted y yo podemos derrotar al diablo. Repito, es la forma en que usted y yo podemos derrotar al diablo. Lucas, deme Santiago 4:7 así por encimita, quiero dejarles esto. Santiago 4:7, ¿qué dice? Someteos pues a Dios. Resistid ¿a quién? Al diablo. ¿Y qué le va a pasar a él? Huirá de nosotros. La oración hace que los perdidos, óigame bien, hace que los perdidos se salven. Cuando usted ora por alguien y usted dice, voy a ponerlo en oración. Mire, hermano, Dios comienza a moverse. Cuando menos piense, esa persona tiene deseo de Dios, hambre de Dios. Va a poner en el corazón el deseo de buscarlo. Y así usted va a decir, gloria a Dios, vea, mi oración surtió ¿qué? Efecto. Ponga en la caldera de la oración a ese ser querido que tanto ama. A esa persona que usted dice, yo la quiero mucho, pero si usted no ora, no la quiere, hermano. Cuando usted ama a alguien, póngase a orar por esa persona y verá lo que va a ocurrir. Entonces, la oración es la forma en que podemos derrotar al diablo, pero la oración también es la forma en que traemos a los perdidos a Cristo. La oración tiene un poder muy glorioso, que a través de la oración usted recibe muchísima sabiduría. Usted se pone a orar y cuando menos piensa se le abre el entendimiento. Y esa relación profunda entre el Espíritu Santo y el Espíritu de uno, comienza uno a orar. Y yo ahorita oraba y le decía, Señor, es bonito cómo me abre las escrituras, porque brutico que sí he sido, pero Dios ha comenzado a abrir el entendimiento, el corazón mío, y uno comienza a comprenderlo, a entender la vida y muchas otras cosas.
a través de la oración usted se vuelve más sabio. ¿Cuántos lo creen así? Mire, el que está a su lado, dile, a través de la oración te vas a volver más inteligente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces vas a adquirir sabiduría. Santiago 1:5, ¿qué dice? ¿Qué dice Santiago 1:5? Léalo, por favor. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? ¿Qué dice ahí? Pídala a quién. Pídala a Dios. Entonces usted en oración dice, Señor, no entiendo nada, no comprendo nada, me queda grande manejar mi hogar, me queda grande esto, aquello, lo que usted diga. No, ¿qué hizo Salomón cuando vio que el pueblo se lo tragaba? Y hay desafíos que nos rebasan. En la vida hay muchas cosas que nos neutralizan, hermano. ¿Qué es estrés? Estrés es eso, hermano, que el desafío nos rebasa lo que somos, nos cruza, nos pasa, nos debilita, hermano. Y usted comienza a asustarse frente a ese reto que tiene, y eso produce estrés. Entonces cuando usted ora, le dice, Señor, el trabajo me consume, el matrimonio me consume, este hombre con el que me casé, Señor, Dios lo bendiga, Señor, ayúdame. Y ahí esta mujer, Señor, que no la entiende ni, Señor, ayúdame. Y ahí el Espíritu Santo nos va a ayudar. Amén. ¿Qué dice otra vez? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos. ¿Cómo lo da? ¿Cómo la da? Abundantemente y sin reproche le será dado. ¿Cuántos tienen falta de sabiduría? Levante la mano derecha. Pídala, pídala, pídala. Dígale, Señor, alguien va a recibirla ahora en el nombre de Jesús. Sabiduría, inteligencia, inteligencia espiritual, inteligencia intelectual. Recíbala en el nombre de Jesús. Alguien que reciba, diga, yo recibo en el nombre de Jesús, Padre. Tu palabra nos lo dice, que la pidamos. Y yo la recibo, Padre, para poder manejar esta situación laboral. Ahí vas a recibirla. Para poder administrar mi casa. Para poder, Señor, comportarme en mi trabajo. Dame sabiduría para cuándo hablar y cuándo callar. Te la pido en el nombre de Jesús, Señor. Yo la recibo. Amén. Para recibir sabiduría. ¿Qué más? ¿Qué más nos da la oración aparte de la sabiduría? Mire, restaura a una persona que ha retrocedido. Usted se pone a orar por él o por ella y lo trae a Cristo. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Usted dice, este muchacho iba bien, pero ¿qué le pasó? No sé qué le pasó, volvió atrás. Y usted dice, no, voy a orar. Porque usted se pone a veces a restregarle la realidad y así no viene nadie. ¿Qué dice? Confesad vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué dice? Léalo, por favor. Orar unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. ¿Cómo oró? Fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 18. Y otra vez oró. ¿Y qué pasó? Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. ¿Qué hace la oración, hermano? Versículo 19. Hermanos, dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. ¿Y qué más? Y ese dejará de pecar tanto. Cuando usted ora, trae algo
trae a alguien a los pies de Cristo, lo hace volver en sí. Ahorita les voy a explicar un poquito de eso, sobre esas 3 sugerencias que voy a dejarles. Entonces, la oración hace que los perdidos se salven, adquiere sabiduría, restaura a las personas, fortalece a los santos. Mateo 26:41, usted quiere, está debilitado, Señor. ¿Se acuerda cuando Moisés estaba orando y abajo, quién estaba peleando? Josué, ¿recuerda? Y cuando el pueblo de Israel retrocedía, se debilitaba y echaba para atrás, él levantaba las manos y el pueblo echaba para adelante. Y en el momento en que bajaba Moisés las manos porque estaba cansado, entonces volvía y retrocedía el pueblo. Entonces Aarón y Hur se dieron cuenta, dijo: no, hay que irle a levantar las manos a Moisés. Consiguieron una piedra, lo sentaron, le levantaron los brazos y ganaron. Eso es una enseñanza, un principio, que cuando usted quiere que alguien coja fuerzas, hermano, póngase a orar y interceda por él, y verá cómo le da la victoria a esa persona. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? Su hermano, su hijo, su tío que está en otro país, en otra ciudad. Hay algo que es omnipresente y omnipotente y omnisciente. ¿Qué es? Nadie le puede impedir que usted ore. Le pueden impedir cualquier, no venga a la casa, usted no, usted es un evangélico, usted es una, que pueden decirte de lo que sea, pero algo que nunca podrán impedirle a ustedes es que ore, ore, ore. Es el medio para sanar los enfermos. Santiago 5:13. Santiago 5:13. Mire, hermano, ponga la mano al que está a su lado y diga: lo declaro sano en el nombre de Jesús. Ahí, te sano en el nombre de Jesús. Dígale: toca a mi hijo, Señor, toca a mi ex suegra, toca a mi papá, a mi mamá allá. Y si no está aquí, levante la mano y diga: allá donde está mi abuela, mi tía, bendigo, la bendigo. No subestime la oración. A mí me gusta mucho cuando estoy en la oración virtual. Dios me sanó. Dios me sanó porque yo oraba y eso, pero yo le tenía una desconfianza a lo que yo hacía, pues. Y el Señor me sanó con la oración que hizo a la distancia. ¿Se acuerda que un hombre llegó y le dijo: solo di la palabra? Con ese versículo me sanó. Solo di la palabra y mi suegra sanará. ¿Mi qué? Mi siervo sanará. Las suegras están en mi corazón todas. Yo he creído que en este tiempo vamos a levantar la mejor generación de suegras que jamás haya existido. Digan amén a eso, aleluya. Diga: seré una buena suegra. O dice mi mujer. Entonces el Señor levanta la oración. No, iba para la casa, ¿no era? Iba para la casa. Y le mandaron razón. No baje a la casa, que yo no soy digno de que venga a mi casa. Solo di la palabra. ¿Y qué? Y mi siervo sanará. Levanten la mano derecha y digan: en el nombre de Jesús envío esta oración, esta palabra de sanidad. Alguien que suelte una palabra de libertad. A ver, alguien sobre esa persona que Dios te ha inquietado. Libertad. Hay alguien que vaya a restáurale la fe, Señor. Señor, ábrele puertas. Señor, ahora, Padre poderoso, no permitas que mi hija se enrede allá con ese hombre. Si le va a hacer daño mañana, ahí, ore antes. No ore cuando ya está embolatada, ya no. Ore antes, diga: oro por mi hijo, Señor, guárdale el corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Allá donde está, suelte la palabra: sana, llévate esa enfermedad. Ore por mí, hermano, si no tiene por quién orar, pero ore por mí entonces. Yo oro por ti, bendigo tu vida, desato tu vida. Hoy vas a recibir una unción en este lugar. El cielo se abre para ti. Te va a tocar, te va a llenar, te va a sanar, te va a convencer Dios de que Él es el Señor. Él te va a convencer con su Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor.
Eso hace la oración. La oración tiene ese. Es el medio por el cual se sanan los enfermos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hago con un afligido? No, que él se va a suicidar. No, que usted no puede hacer nada, ni el médico puede hacer nada. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, ponga música. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? A ver, ayúdeme. ¿Está alguno enfermo? Ah, pastor, ¿por qué se pone bravo? Porque me llama la atención así. Si yo no vine fue porque estaba enfermo. Yo le voy a decir, hermano, yo no soy adivino. Usted debió haber. No los oigo. ¿Qué debía haber hecho esa persona? Llámeme, diga, pastor, ore, claro. Pero no hablan, no llaman. Y es el único don de los que yo no tengo. No tengo varios, pero ese es uno de los que de adivinación no tengo. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Únjalo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración, ¿qué? De fe, ¿qué hace? ¿Qué hace la oración? Salva al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le sanará, le serán. Esa es muy poderosa la oración. Es el medio por el cual logramos lo imposible. Marcos 11, 23 y 24. Léalo por favor. Marcos 11, 23 y 24. A ver, ¿qué dice? Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis, no los oigo. ¿Cómo? Orando, creed que lo recibiréis, y qué más, y vendrá. Es algo que necesitamos. Entonces, ¿qué es la oración? Nuestra arma más poderosa como hijos de Dios. Los verdaderos creyentes oran. Oran por su casa, oran por la familia, oran por el país, oran por la iglesia. Dentro de todos los grandes intercesores tenemos al Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús, un gran intercesor. En Juan 17, verso 9, Juan 17, verso 9, os ruego por ellos. Está orando. El Juan 17 es la oración de intercesión del Señor por los discípulos y por nosotros. Mire, aquí ora por sus discípulos, ruego por ellos. Está orando. El Señor está a punto de ir a la cruz y Él dice, ahorita estos muchachos se van a quedar solos, me van a negar, me van a hacer de todo, pero voy a orar. Y se pone a orar. Y en la oración dice, ruego por ellos. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y comienza, oro por Pedruncho, oro por Juan, oro por Andrés, oro por Jacobo, oro por este guerrillero, oro por este traidor, oro por este ladrón que ya fue redimido, que fue Mateo. Y comienza a orar uno por uno. Y así usted debe orar por Mateo, por Josué, por Dayana, por Zulay, por Oscar, por Martín, por Ubeimar. Y ahí, Señor, toca, llénalos, que dejen de comer tanto, Señor. Yo te lo pido, que no se engorden tanto, Señor. Precioso, por Jesús, cálmale el hambre. Y ore por todos ellos. Ore. Verso 20. Y mire lo que hace Jesús. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. ¿Por quién oró Jesús ahí? Por nosotros. ¿Sí? Oró por nosotros. Oró por nosotros. Eso es la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús es nuestro gran intercesor. Romanos 8:34. Seguimos mostrando el modelo. Romanos 8:34. Me dicen amén si están ahí ya.
¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está, ¿dónde está el Señor hoy? A la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? ¿Qué hace el Señor en este instante? Intercede por nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese intercesor? Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Por lo cual pude también salvar, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Dice, viviendo siempre. ¿Para qué? ¿Para qué vive siempre nuestro Dios? Para interceder por ellos. Siempre está ahí nuestro intercesor, nuestro mediador, Señor Jesucristo. Así que debemos orar por nuestra gente. Ahora, debemos orar por nuestra gente. Siempre, siempre, siempre y siempre. Ahora, Pablo es otro intercesor. Romanos 1, 9 al 10. Romanos 1, 9 y 10. Romanos 1, 9 y 10. ¿Qué dice? Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, como óleo de alegría más que tus compañeros. ¿Qué dice ahí? No, deme, ese era el 9, sí. Ajá. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos. No me está dando. ¿Qué le dije? Romanos capítulo 1. Romanos 1, 9 y 10. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que, ¿qué dice? Sin qué, sin cesar hago mención de vosotros, en ocasiones, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje. ¿Por qué oraba? ¿Por qué oraba? Señor, yo quiero llegar allá a visitar a los romanos, a toda la iglesia de Roma. Señor, regálame el privilegio para ir a visitar a Ario, para ir a visitar a Andrés, para ir a visitar a Liliana. Yo quiero llegar allá porque quiero bendecir. Es una oración que él hacía. Ese era Pablo por la iglesia de Roma, por la iglesia de Éfeso. 1:16. Efesios 1:16. ¿Cómo oraba por los de Éfeso? A ver, ¿cómo oraba? Decía, no ceso de dar gracias por vosotros. ¿No qué? No ceso. Haciendo memoria de vosotros, ¿en quién? En mis oraciones. A la iglesia de Filipos 1:4. Filipenses 1:4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. A los de Colosas capítulo 1 verso 9. ¿Qué les dice a los de Colosenses? Dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad en sabiduría, inteligencia espiritual. Dale sabiduría, dale inteligencia, Señor, a mi hijo, a mi hermano, a mi tío, a mi papá. Señor, ábrale el entendimiento, orando todos los días. A los de Tesalónica, primera carta de Tesalonicenses 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Capítulo 1, 2 y 3. Dice, damos en ocasiones, algunas veces, siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros. ¿Haciendo memoria de quién? Haciendo memoria. ¿Cómo era? ¿Cómo oraba Marta? Memoria, haciendo memoria. Entonces, sí, Señora, ¿dónde está Dila? Señor, tócala ya, tócala. Señor, oro. ¿Quién se me viene? Por Darío, por Andrés, Señor, por Edward, tócalo, llénalo, Señor. Por Gina allí, por Oscar, por Lorena, Señor, no, Lorena la gorda, la gordita, la más gordita, tócala, dale, Señor.
que pueda engordar al nivel del marido. Amén. Acordándose ayúdeme, acordándonos sin cesar delante de Dios, el Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Entonces, en medio de la oración, ¿qué decía? Señor, la fe, Señor. Auméntale la fe, que se mantenga en fe, Señor José. Que aunque vaya a ver el partido de Argentina, Colombia, Señor, no resulte por allá tomando águila. Señor, tócalo. Así es. Por su fe, del trabajo de vuestro amor, que ese amor inagotable por la obra no cese, que te ame y que se mantenga constante en tu regreso, en tu venida, Señor Jesús. Ese era Pablo con los de Tesalónica, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses 1:11, segunda carta de Tesalonicenses 1:11. Por lo cual asimismo oramos otra vez, ¿cuándo? Siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamado. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería la oración? Señor Padre poderoso, que no se me vaya a torcer, sino que se mantenga firme. Señor, que no resulte escarriado. Así oraba Pablo. Así oraba Pablo. Me tenga digno del llamado y cumpla. Que cumpla, Señor, todo el propósito de bondad y toda obra de fe con poder. Que sea un creyente firme. Que no se me vayan a descarriar mientras me voy a visitar a Colosas. Que no se me vayan a descarriar, Señor, los de Tesalónica mientras voy a Corinto. Señor, tú sabes que tengo que ir en este barco hasta allá, hasta Filipos. Y mientras voy y vengo, son 3 meses, que cuando llegue no se me descarríen. Así oraba Pablo. ¿Cómo debemos orar por nuestros hijos que salen de casa y se van al trabajo y conocen muchas cosas? Debemos orar por nuestra gente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Segunda de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿De qué? No los oigo. ¿De qué qué? Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Noche y día. Noche y día. Necesitamos activar la oración en nuestras vidas por nuestra gente. Entonces, los grandes hombres de Dios siempre elevaron a su gente por encima de ellos. ¿Qué estoy diciendo? Que debemos aprender a orar más por los demás que por nosotros mismos. Regáleme número 1645. Les voy a demostrar esto, que es muy difícil, pero es algo que usted y yo tenemos que aprender. Por ejemplo, ¿qué hacer con nuestro presidente Petro? Muchos dicen: usted es de la izquierda porque ahí dice nuestro. Es mi presidente hoy, así no haya votado por él y no sea de la izquierda. Tenemos que aprender a orar por la gente difícil, por los que están en lugares de eminencia, que no van de acuerdo a nuestra ideología, pero que es nuestra responsabilidad orar por ellos. Así ustedes no digan amén. Dice la palabra: entonces tomó Aarón el incensario como Moisés le dijo. Deme el 45. ¿Qué ha pasado aquí? Israel los hebreos salieron de Egipto con mano poderosa, con milagros, con señales, con prodigios. Dentro de esos prodigios que hubo, ¿cómo sacó el Señor a Israel de Egipto? Acuérdese, con las 10 plagas. ¿Qué más? Luego abrió el mar rojo, luego una columna de fuego de noche para que no se congelaran, una nube de día para que no se quemaran. Dios los cuidó, los protegió. Pero ese es mucho pueblo, hermano. Murmuraban y chismoseaban como hermanos de otra iglesia. Ni bendiciéndoles, pelaban del pastor que era Moisés. Y en medio de todo eso, Moisés, en un punto que ya eso no mejoraba, llegó un punto donde la tribu que armaba el chisme era la tribu de Coré. Y en ese momento
El Señor le dice: díganles que se aparten los que son de Coré y los que son aquí con sus familias. Y se apartaron 250 príncipes con todas las familias. Y se apartó aquí el otro pueblo que estaba con Moisés. Y en ese ambiente se abrió la tierra y se tragó todas las 250 familias de la tribu de Coré. Se las comió. Imagine que uno esté ahí, se abre la tierra y ¡bum!, bajan al infierno, hermano. Y volvió y cerró así. Bueno, ¿quién pela más de Moisés ahí? Pero al otro día estaban pelando y llegaron a la puerta de donde dormía Moisés y le hicieron una, que por culpa suya, que por no sé qué, y se la montaron a Moisés. Ay, en ese ambiente así, como cuando usted le da ira, Dios despertó su ira para consumir al pueblo. Y Moisés se dio cuenta, hermano. ¿Qué haría usted si están pelando por usted, murmurando? Pues usted se diga: pues chupe, eso le pasa. Ahora Dios se los va a tragar también a usted. Y se va. Moisés no hizo eso. Le voy a mostrar qué hizo Moisés. Apartados de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Eso le dice Dios a Moisés. Córrase Moisés, quítese de ahí, quítese. No quiero que esté en medio del pueblo, no quiero que esté ahí, hágase aquí. Y Moisés, si va a comenzar, comienza conmigo. Ráeme a mí si es el caso del libro de la vida. ¿Los consumiré en qué? Mire, cualquier enemigo suyo, desde que usted esté en el centro de la voluntad de Dios, Dios lo puede consumir en un segundo. Como lo hizo con Herodes, ¿se acuerda? En un segundo quedó consumido un gusano. En un segundo. Le puede dar un cáncer, le puede dar lo que sea. Bueno, nunca pele de su pastor. Mentiras, no. Nunca hable mal de su autoridad. Esa es la palabra. Si su esposo es autoridad, no hable de él. Si su mamá es su autoridad, no hable de ella. No hable de su patrón, no pelee del alcalde. No, ni por detrás, ni por delante, ni por los lados. Ni del presidente en este momento. No lo hagamos. Y en ese momento, y más cuando es un hombre de Dios. Y ellos se postraron. ¿Quiénes se postraron? Mire, y ellos se postraron sobre sus rostros, Moisés y Aarón, al piso. Señor, perdónalos. Versículo 46. Y dijo Moisés a Aarón, le voy a leer más o menos en la forma como tiene que ser. Toma el incensario y ponen el fuego, Aarón. Pon el fuego en el altar y sobre él, por favor, rápido, pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ¿a qué? Ha comenzado, hermano. Pilas. Es como cuando Dios te dice: ora por tu hijo, pero ya ayuna. Siguen estirándose. Cuando Dios le está diciendo: ora por Cumaral, ora por Colombia, ora por ellos, ora, no pele, no hable mal de tu enemigo. Tranquilo, que el enemigo suyo está en mis manos. Entonces, ¿qué hizo Aarón? Obedeció la voz de Moisés. Como yo decirle: hermano, hay una vigilia el 27, 26. Vamos a estar orando por nuestra gente, por los que más amamos. Si usted no ora, ¿quién ora por su gente? Si usted no ora, ¿quién ora? Dios lo escogió a usted para orar por ellos, para que usted conecte a su generación con Dios, para que ustedes restauren la relación de Dios con tu apellido. Para eso usted es salvo. Y si usted deja de orar, si la lámpara del cuerpo es el ojo, todo tu cuerpo andará en luz si está bien.
Pero si tu ojo es malo, ¿qué esperanzas tienen? ¿Qué esperanzas tienen si usted está en tinieblas? Si estás en tinieblas, ¿qué esperanza hay? Si usted no ora, ¿qué esperanzas de tu familia, de tus hijos, de esta ciudad? La iglesia hoy debe de estar despierta, porque Dios quiere sanarla, quiere bendecirla, quiere bendecir a Colombia, quiere bendecir tu casa. Pero debe haber un intercesor. Debe haber alguien que ora todos los días, todos los días. Tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Aarón? Corrió, imagínense, corriendo. Imagínense, si eran 600,000 hombres, murieron un poco, no aquí, pero si eran 600,000 hombres, que no hayan 600,000, que hayan ahí 100,000. Los otros dijeron: no nos metemos en ese avispero ahí con Moisés, yo me quedo quieto. Otros se fueron para allí y digamos que habían 100,000, pero comenzaron a morirse. Cuando Aarón vio eso, pegó el carrerón y los muertos iban cayendo, y pegó el carrerón. ¿Cómo sería el carrerón? Para alcanzar a llegar donde no estaban los muertos, y se metió aquí, haga de cuenta, se metió aquí. No los destruyas. Se metió en medio. Pronto la pisé igual que a usted, hermano. Moisés ahí, Aarón ahí metido, batiendo el incensario, orando. ¿Qué es el incensario? ¿Qué es el aceite? ¿Por qué tenía que estar siempre prendido el faro ahí, la lámpara ahí en el templo? Porque es señal de que la oración tiene que ser continua. Son las oraciones suyas y mías. No podemos dejar de orar por el difícil de la casa, por el hijo pródigo. No podemos dejar de orar por eso. Corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado, y el pueblo, y él puso, ¿qué hizo? Ayúdenme. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Verso 48. Léanlo ustedes mismos, léanlo. Y se puso entre los muertos. ¿Cuántos hermanos suyos no son salvos? Ahí, pa. Su mamá, ahí, pa. Se mete ahí. Ezequiel 22:30. Deme Ezequiel 22:30, por favor. Este es un llamado a la iglesia general, que entremos a orar. ¿Qué te falta? Orar. ¿Qué le falta a tu familia? Que usted ore, que usted interceda. Y busqué, ayúdenme por favor, Ezequiel. Estábamos hablando ahorita de Moisés 1500 años antes de Cristo. Y ahora estamos hablando de Ezequiel 587, 580, 550 antes de Cristo. Ahí. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que ya no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué es yo estudiando qué es el vallado y que pusiese una brecha? ¿Y qué es eso? ¿Te han visto que cuando hay una guerra abren una zanja? Y en esa zanja, ¿qué hacen? Se meten los soldados, ¿no? Y ahí en eso resisten. Y Dios quiere que alguien resista al diablo ahí. Una trinchera es la palabra, gracias. Una trinchera entre Dios y los hombres, para que yo no la destruya, porque si no hay un intercesor, este pueblo se acaba. Y no lo halló. Pregunto, ¿en tu familia sí lo hay? Pregunto, ¿en tu casa sí lo hay? Pregunto, ¿en esta ciudad sí lo hay? Necesitamos intercesores. Vuelve al pasaje de Números. Por favor. Y se puso entre los muertos y los vivos. ¿Y qué pasó en el instante que se puso ahí? ¿Qué va a pasar cuando usted se mete a orar ahí?
va a frenar la ruina, la miseria, la escasez, la pobreza, la enfermedad. Va a parar, va a parar, va a parar ahí, porque Dios va a paralizar la obra del diablo y va a frenar toda obra que Él quiera en ese instante también castigar a un pueblo, porque el mediador hace eso. El mediador hace eso, porque a veces el castigo es justo de parte de Dios, pero ahí está Dios diciendo: déjame, Señor, que yo vaya y abone a don Carlos, y lo voy a abonar. Padre, no lo cortes, porque el hacha ya está puesta a la raíz del palo, pero Señor, deja que yo lo abone, y si no da frutos, después sí, pero déjame que yo voy a ir y lo abono y lo voy a cuidar. Y ese es el mediador, ese es el intercesor. Señor, mira a mi hijo, sé que se porta así, sé que fuma marihuana, sé que es un pecador, pero Padre, no lo cortes, Señor, y ahí derrame lágrimas por él. Dijo un hombre así, le dijo un hombre que es un pastor, William Waugh, 1829 al 1912, un hombre de Dios poderoso. Y le llaman unos misioneros y le dicen: pastor, vamos a renunciar a esto está muy difícil aquí. Y les manda a decir: lloren en la presencia de Dios. Dos palabras: lloren en la presencia. No les dice nada más, lloren. ¿Sabe qué es lo que le falta a nuestra familia? Un intercesor que derrame lágrimas. Alguien dijo: lo que le falta a nuestras oraciones son lágrimas, lágrimas, lágrimas. Entonces es importante esto, la falta de lágrimas en nuestras oraciones. Se puso allí. ¿Qué pasó? Verso 49. Y los que murieron en aquella mortandad. ¿Cuántos habitantes tiene Cumaral? Póngale que tenga 20,000, aunque no creo, porque 20,000, pero con todo lo de afuera. En aquel día murieron 14,700. Sin los muertos por la rebelión de Coré, 20,000. Póngale ahí, 20,000 muertos. Le hago una pregunta: no tanto de cuántos murieron, sino cuántos dejaron de morir. ¿No me han entendido? ¿Cuántos habían podido morir ese día si no hubiera habido un Aarón, un Moisés? Por lo menos. ¿Qué hace un intercesor? ¿Qué hace un mediador? Entonces necesitamos comprender que los intercesores produjeron avivamientos. Los intercesores activaron avivamientos, pero hay algo difícil en cuanto a la intercesión. No es tanto activarla, sino sostenerla. ¿Sabe usted por qué los avivamientos se han acabado? Porque no hemos sido capaces de sostenerlo, de sostener un avivamiento. Usted se ha mirado creyentes que oran por temporadas y uno dice: se prendió ahora sí, y lo ve uno avivado, y después lo ve uno al tiempo, lo ve uno desanimado. Y dice: pero ¿qué pasó? No, pastor, yo hablaba en lenguas y ahora no, me desanimé. Y yo quiero que hoy aprendamos eso. Necesitamos mantener nuestra oración avivada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fervorosa. Que haya siempre persistencia. No solamente persistencia, óigame, no solamente persistencia para que usted se mantenga orando y fervoroso, porque note que las 10 vírgenes, dentro de las 10 vírgenes hay 5 desapercibidas, que en pocas palabras son las tibias, que no están preparadas y se quedan a la hora de la venida del Señor. Entonces está impresionantemente plasmado ahí de que el 50% de la iglesia va a estar tibia para el día del Señor. Y usted y yo tenemos que renunciar a estar dentro de los tibios, porque los tibios serán vomitados. Necesitamos estar fervorosos, activados en oración. Pero algo más que vivir persistiendo en la oración, debemos persistir hasta recibir. No dijeron amén. Yo no sé si me estoy metiendo en problemas. Persistir hasta recibir. Que usted diga: no, todavía no, dele. No, todavía no, dele. No, todavía le falta, dele.
Dele, dele, dele. ¿Está orando por alguien? No deje de orar por él hasta que reciba el milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, frente a esto, quería dejarles esta introducción. Que necesitamos hoy aprender a tener una vida de oración por muchísimas razones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, frente a esto, tenemos que saber lo siguiente. Tenemos que entender que debemos ser efectivos en nuestra oración. Efectivos. Pero pastor, ¿cómo interceder con mayor efectividad? Yo quiero ser efectivo a la hora de orar, a la hora de interceder. Entonces yo quiero darle 3 sugerencias para interceder mejor. Yo quiero que las escriban. ¿Tres qué? 3 sugerencias para ser un buen intercesor. Que usted dice, pastor, si la oración hace todo eso, si la oración convierte a la gente, transforma a la gente, si la oración es la tarea más importante que yo pueda hacer, es la actividad más influyente, la oración activa la omnipotencia de Dios, me ahorra tiempo, es el factor más determinante de mi vida. Entonces, pastor, yo quiero aprender a interceder con eficacia. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen un ser querido por cual deben orar? Bueno, le voy a enseñar cómo orar por esa persona. Porque a veces llega uno al sermón, sí, hay que orar, pero ¿cómo? Había un hermano que siempre le hacía al pastor la misma. Y llevaba un cartel, José, que decía, sí, pero ¿cómo? Y cuando el pastor predicaba y le faltaba el cómo, levantaba el cartel y decía, sí, pero ¿cómo? Entonces, llego al sí, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo lograr ser un intercesor efectivo si la oración es el arma más poderosa? Y si me dice que los verdaderos creyentes oramos, entonces deme esas sugerencias. Primera, el intercesor debe de entender esto, que debe de orar como le gustaría que oraran por él. ¿Cuál es la sugerencia? Primera, orar como le gustaría que oraran por él. ¿Cómo le gustaría que oraran por usted? Como cuando alguien le recibe y está en el celular mirando para otro lado. ¿Le gustaría que oraran con todo el corazón, con sinceridad por usted? ¿A cuánto le gustaría que alguien diga, voy a ayunar, voy a hacer un ayuno por ti? Maravilloso. Esta vigilia la voy a hacer. Qué lindo sería que lo encontraran a uno y le dijeran, Ario, estuve orando por ti. Si uno que le corre una brisa a uno, un frío desde el dedo gordo hasta la cabeza. Y alguien le diga, estuve orando por ti, Jonathan. Estaba ahí cuando se me apareció el flacuchento y me puse a orar. Flacuchento, recibe en el nombre de Jesús, tócalo así. Y uno ora. Qué bonito es, pero debemos orar como nos gustaría que orara. Mateo 7, verso 12, léalo por favor. Mateo 7, 12. ¿Qué dice la palabra? Y viene hablando de la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que toca, se le abrirá. ¿Qué padre si su hijo le pide un pan le da una serpiente? ¿Qué padre si su hijo le pide un pescado le da una piedra? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará juntamente con Él todas las cosas y su Espíritu? Y viene el texto, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros en la oración, así también vosotros haced con ellos. Ore. Pero algo quiero dejarle más aquí. Necesitamos orar con lágrimas. Debemos orar con el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Orar con todo el corazón. Y la oración intercesora tiene que ver con esto,
con orar, 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 interceder efectivamente con lágrimas. Para que usted sea un creyente efectivo en la oración, un cristiano efectivo, debe de aprender a orar como le gustaría que oraran por usted. Qué lindo es el día que me ponga la mano así, derrámela y santo. Me acuerdo yo de la oración que hizo el pastor David Wilkerson por Nicky Cruz, un totalmente drogadicto, traficante y líder de pandillas tremendas en las calles de Nueva York. Era lo peor que había. Y dice que el pastor, Nicky dice, y cuando el pastor puso las manos sobre mí, yo me quedé viéndolo a los ojos. Y luego cerró los ojos y yo me quedé viéndolo para saber que era un impostor, era un mentiroso, era falso, porque nadie, ni mi mamá ni nadie me amaba de la manera como este hombre me comenzó a orar y a bendecir y a amar. Y yo le ponía, y él con las manos así, y de pronto comenzó mi corazón a estremecerse y a ver que lo que él oraba era sincero. Y en un momento que sentí debilidad de llorar, saqué la mano y se la puse. ¡Pum! Se la puso al pastor y lo botó por allá atrás. Y lo levanté y me fui. Y claro, todos mis compañeros líderes de la pandilla, disque de rodillas llorando, y a uno lo levanté de una patada y al otro lo levantó a punta de pata. A todos. Y se secaban las lágrimas. Y se secaban las lágrimas porque el Espíritu Santo había caído allí. La oración sincera transformó todas las pandillas de allí de la ciudad de Nueva York. Y todos esos huecos que habían se convirtieron en lugares, albergues de restauración de los drogadictos. Y el pastor David Wilkerson cambió todo ese lugar a punta de oración. Cuando se metían la droga, el Espíritu Santo cabía sobre ellos y era más poderoso el poder del Espíritu que la heroína. Por eso, hermano, cuando usted ora, no hay nada más poderoso que la oración que usted haga. Pero hace falta esa oración de lágrimas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa oración intercesora. Mire lo que dice Joel 2:17. Joel 2:17. Dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Entonces, entre el altar y la entrada lloren los sacerdotes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pastor, ahí dice los sacerdotes, pero Apocalipsis 1:12 creo que dice que Él nos hizo a nosotros reyes. 1:6 creo que es, reyes y sacerdotes. Ahora, el mediador de tu casa eres tú. Tú eres el sacerdote de tu casa. Pero algo le falta: entre la entrada y el altar lloren. Lloren los sacerdotes. Lloren, lloren, lloren los sacerdotes. Lloren. Génesis 18:22, la oración intercesora ¿se acuerdan la oración intercesora de Abraham? Cuando el Señor le dice: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Ay, hermano, se metió. Mira, era orar. Le hago una pregunta: ¿ustedes creen que Abraham no sabía que Sodoma y Gomorra era tierra del grupo LGTBI? Pregunto, ¿creen que no sabía dónde estaba Lot? ¿Creen que no sabía cómo estaban las hijas de Lot? Y cuando los ángeles le dicen: Sodoma y Gomorra, candela va a llevar, ¿qué hizo Abraham? Ay, hermano, se mete entre el juicio de Dios y el pueblo, y comienza a interceder. Génesis 18:22 al 25. Génesis 18:22 al 25. Génesis 18:22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero, ¿qué dice? Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo como el impío?
quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? ¿Qué le responde el Señor? Verso 26. ¿Qué le responde? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a toda este lugar por amor a ellos. Y sigue Moisés, sigue Abraham intercediendo hasta llegar a 10, y no había ni uno ya. Y eso le dijo Isaac a Lot: le doy la espera a Lot. Pero ¿qué vemos en Abraham? Un corazón intercesor, fervoroso. ¿Cómo le gustaría que oraran por usted? ¿Como Abraham? ¿Como Abraham, mi hermano querido? Entonces miremos algo más. Isaías 22:12. Isaías 22:12. Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó este día ¿cómo llamó ese día? A llanto y a endechas, a arroparse el cabello y a vestirse de cilicio. Hay días que el Señor te va a llamar a orar, pero no a orar solamente a orar, te va a llamar a llorar. Quiero que llores en mi presencia por este pueblo. Quiero que derrames lágrimas por él. ¿Cómo vio Samuel la intercesión? ¿Cómo vio Samuel la intercesión? Primera de Samuel 12:23. Primer libro de Samuel 12:23. Léalo. Esto queda grabado para que usted lo trabaje en casa. Todos los textos. Primer libro de Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí. Está en medio del pueblo. Y el pueblo está al frente diciendo: y ahora usted se va, ¿y cómo vamos a quedar nosotros? Ora por nosotros, Samuel. No deje de orar. Algo que el pueblo sabía de Samuel era que Samuel era un intercesor. Como si su mamá le dijera, un hijo a la mamá le dijera: mamá, castígame todo lo que quiera, pero no dejes de orar por mí. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Algo que te digo, hijo, es que nunca jamás, por más que falles, dejaré de orar por ti. El padre que oraba allí de rodillas, pastor, y el chino se metió en drogas, y él seguía orando, y él endrogado llegaba y se le sentaba al culto y se burlaba del papá, y él siempre estaba ahí esperándolo. En la oficina llegaba y le daba el espacio. Si lo esperaba jugando basquetbol, le tiraba la pelota para que jugara con él y el chino, hasta que un día volvió en sí. Y él, como predicador, decía: mi papá me esperaba siempre, siempre me esperó. Si no era con la bola de básquet, era en la oficina, si no era siempre ahí, esperándome. Nunca jamás mi papá dejó de orar por mí. Si mi papá me hubiera dejado de orar, no estaría aquí de pie. Y lloraba, predicándonos lloraba. Y decía: mi papá nunca dejó de orar por mí. Y lo que más me duele es que se me fue. Y nos decía: y no se fue hace un mes, hermano. Me hace mucha falta porque hace más de 3 años murió. Pero lo que más me hace falta son sus oraciones. Nunca dejes de orar por tus hijos. Levante su mano al cielo. Padre precioso, nunca dejaré de orar por el hijo pródigo de casa, por el difícil. No dejaré de orar. Lo voy a bendecir donde quiera que esté. Alguien que suelte una palabra ya en el nombre de Jesús. Suéltale esa palabra.